se puede buscar bajo eso y ahí se va a encontrar. Pero lo que significa es el retorno a casa, es el nombre del tema, el shuv a casa. O sea, significa que nos hará volver. Mire, y cuando estamos hablando de nos hará volver, podemos hablar de muchas cosas. Entre ellas podemos hablar de que se puede significar el retorno o el regreso a los cimientos originales. Se puede decir de que podemos volver a la oración, retornar a la oración, porque muchas veces, hermano, nos hemos dejado eso atrás, ¿verdad? En muchas ocasiones nosotros a veces estamos ya comiendo, nos metemos el bocado, decíamos el otro día, y hasta después nos recordamos de que no hemos orado, no le hemos dado gracias a Dios por la comida, ¿verdad? Entonces vamos a regresar, vamos a retornar a hacer eso, vamos a volver a hacer eso. Vamos a volver a la oración, vamos a volver a la intercesión. Hermano, qué importante es eso, hermano. Dios Él no deja que ninguna oración caiga a tierra. Amén. Toda la que usted la haga y yo la hagamos creyendo, sépalo que Dios le va a responder. Aleluya. En ocasiones se va a tardar un poco, en ocasiones va a suceder instantáneamente. Pero también significa de que nosotros vamos a volver al primer amor. Y muchas veces cuando escuchamos eso, los matrimonios sobre todo, pensamos que está hablando de nuestro cónyuge. Pero no, está hablando al primer amor. ¿Usted se acuerda cuando nosotros recién nos convertimos? ¿Verdad que queríamos que los 7 días de la semana hubiera servicio? ¿Sí o no? ¿O solo a mí me pasaba eso? Yo quería que todos los días hubiera servicio, porque todos los días había una hambre, una sed que se había despertado en mí, que quería aprender y aprender y aprender. Y entonces, yo sé que a ustedes también le pasó eso, ¿verdad? Aunque diga que no o no diga nada, yo sé de que sí le pasó eso. Porque cuando está uno en esos días, uno solamente quiere saber de Dios. Y máximamente cuando Dios, en nuestra ignorancia tal vez le pedimos un favor y Él nos lo hizo, ¿verdad? Y yo recuerdo de esas cosas y así. Entonces debemos de volver nosotros al primer amor, regresar a nuestra casa. Y cuando decimos regresar a nuestra casa, no vaya usted a pensar que usted va a volver a su tierra natal. No, sino que volver a la casa de Dios. Porque mire, hermano, aunque usted no lo crea, un día nosotros estuvimos, no sé si ha leído la Biblia que dice que nosotros hemos estado en lugares celestiales juntamente con Cristo ya. Y usted dice, pero ¿cómo si estamos aquí en la tierra? Pero no, ya estuvimos, ya estamos en esos lugares. Antes de la fundación del mundo, de todo lo que usted mira, ya nosotros estuvimos con Dios. Aleluya. Entonces por eso dice regresar a casa. Amén. A regresar a la casa donde nosotros adoramos a Dios. Y usted dirá, pero si yo es la primera vez que vengo aquí. En cualquier lugar que haya estado, si Dios un día lo llevó a ese lugar y ahora lo ha traído aquí, Él sabrá por qué lo hace, hermano. Porque Dios así es. Él es tan bueno, tan misterioso, que yo el otro día hablaba con alguien y decía yo, qué misterioso es Dios, nunca lo puedo entender. Es bien difícil entender a Dios. Nuestra mente es tan pequeñita que no lo logramos entender. Y entonces, los que estuvieron en alguna ocasión a privilegios ministeriales, pueden volver a esas cosas. Y así sucesivamente podemos regresar nosotros, ¿verdad? Aún, incluso habrán de aquellos que van a regresar a la patria celestial, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer un día. Y entonces, quién sabe, como dijo el apóstol, puede que venga Cristo, ¿verdad? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que dice Malaquías 4:6, nueva traducción viviente, sus predicaciones hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, dice, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Quiere decir de que nuestro Padre Celestial, Él hará que nuestro corazón, ¿verdad? Como decíamos, pongámonos la mano en el corazón,
eso hará que nosotros volvamos a Él. Amén. Y no necesariamente que nos vayamos a ir ya de esta tierra, no. Mientras estemos en esta tierra, regresamos a casa con Él, a adorarle, a glorificarle a Él. Mire lo que dice Jeremías 6:16, nueva traducción viviente. Esto dice el Señor hablando, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, la senda antigua, dice otra versión. Y dice, el camino justo, y ande en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. ¿Cuántas veces nosotros, verdad? Aunque Dios nos aconseja, nos da el consejo y dice, pregunten por el camino antiguo. ¿Quién es el camino antiguo? ¿Quién es? Es Jesús. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. El camino, dice, justo. Él es el único justo que hay, mi hermano. Pero dice también, ande en Él. El mismo Señor nos aconseja, ande en ese camino. Porque ese camino va a traer descanso para el alma. Amén. Mire, regresar a los caminos del Señor. Retornar a los caminos del Señor. Y yo quiero contarle una historia que no tiene nada que ver con Biblia. Y tal vez alguno de ustedes ya la haya escuchado. Y si usted ya la ha escuchado, tenga paciencia por los que no la han escuchado esa historia. Entonces, trata de un matrimonio. Este matrimonio, espero que me dé el tiempo, la verdad, para donde quiero llegar. Entonces, este matrimonio era una pareja de recién casados, podemos decir, y eran muy pobres. Pero entonces un día ellos llegaron a un convenio, hicieron un trato entre ellos, ¿verdad? La pareja, el esposo y la esposa. Y le dice, mira mi amor, le dice el esposo, yo me voy a ir a una tierra muy lejana para ganar dinero y así poderte dar una vida mejor. Y entonces llegaron a ese acuerdo y le dice él, pero yo te pido que mientras yo me vaya, tú me seas fiel, porque yo voy a hacerte fiel. Y dice de que el hombre agarró un camino, muy lejos caminando, llegó a un pueblo muy lejano de ahí y encontró, fue a buscar trabajo y encontró trabajo. Cuando él llegó y encontró el trabajo, le dice a su jefe, le dice, mire, le dice, ya que ya me dio el trabajo, le doy muchas gracias que me da trabajo, pero quiero de que yo voy a trabajar para usted, pero no me pague, porque ese dinero yo necesito que usted me lo guarde, y después de un tiempo, yo voy a necesitar ese dinero, pero yo quiero que cuando yo se lo pida, usted me lo regrese. Y le dice el hombre, está bien, el dueño de la granja, digamos. Dice, está bien, hagamos eso. Dice de que pasó los años, pasaron 20 años. Y entonces este hombre se acercó a su jefe, ¿verdad?, del trabajo, y le dice, ahora sí ya quiero regresar a casa. Necesito que me dé el dinero que yo he ganado. Y entonces le dice el jefe, sí, claro, hicimos ese pacto desde un principio de que así sería. Pero le dijo, yo quiero hacer otro trato contigo. Yo te regreso el dinero y tú te vas. Y entonces no vas a recibir 3 consejos que quiero darte. Ahora bien, te doy los 3 consejos, pero el dinero me lo quedo yo. Y tú te puedes irte nuevamente a tu casa. Y dijo él, no, pues está bien difícil. ¿Usted haría eso, hermano? Difícilmente, ¿va? Pero entonces viene este hombre y le dice, no te preocupes, no me tienes que contestar todavía. Le dice, vete a dormir y piénsalo, medítalo, y después vienes y ya me dices qué decidiste. Dice que pasaron 2-3 días, a los 3 días se presentó nuevamente y le dice al jefe, le dice, ya, ahora sí ya supe lo que quiero. Ajá, dime qué quieres. Quiero los 3 consejos. Y le dice, ¿estás seguro que quiere los 3 consejos? Sí. Le dice, bueno, le dice, pero acuérdate que te dije que no te voy a dar el dinero. Te voy a dar los 3 consejos, pero el dinero no te lo doy.
Sí, está bien, estoy de acuerdo, le dice. Deme los 3 consejos. Y entonces, aquí están los 3 consejos. Viene el hombre y empieza y le dice, bueno, como número 1, le dice, te doy este consejo. Nunca tomes atajos en tu vida. Son caminos cortos que pueden cortarte la vida. Consejo número 1. Viene él y le dice, consejo número 2. Nunca seas curioso de aquello que presente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Consejo número 3. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y de dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Ahora le dice, te puedes ir, te voy a dar estos 2 panes, 3 panes, te comes 2 en el camino, y este más grande cuando estés con tu familia, porque es más grande, te lo comes con tu familia allá. Y viene el hombre, y bueno, está bien, agarró los 3 panes, y se fue. Cuando iba por el camino, hermanos, este hombre estaba a 20 días de caminando para llegar nuevamente a su allá pueblecito donde él vivía. Y entonces dice de que por el camino se encontró a alguien y le dijo, oye, ¿cómo estás? No, pues bien. ¿Y para dónde vas? Pues voy de regreso a casa. ¿Y dónde vives? No, pues en tal y tal lugar, son 20 días para llegar. Y le dice, mira, entonces yo conozco un camino más corto, te puedes ir por allí, le dice. Y entonces, y viene el hombre y le dice, ok, gracias. Y empezó a caminar. Cuando iba por ese camino, se acordó del primer consejo y le dijo, nunca tomes atajos en tu vida. Son caminos cortos que pueden costarte la vida. Y entonces vino ese hombre y se regresó y continuó por el camino largo. Allá 2 o 3 días después se dio cuenta que alguien se había ido por ese camino. Lo asaltaron, lo dejaron sin ropa y lo mataron a esa persona. Entonces él ya iba bien cansado de caminar y por fin llegó a un hotel, vamos a decir, porque así nos identificamos todos, porque realmente fue un mesón, fue un caserío de usted, ¿verdad? Ajá, así llegó a un hotel, vamos a decir un hotel o un motel, lo que sea. Pero llegó tan cansado, ya era tarde, iba caminando y iba bien cansado. Entonces viene él y llegó a la recepcionista, una mujer bien mal encarada, bien grosera, pero a él no le importó, nada más le pagó y fue, se bañó y se acostó a dormir. Pero como eso de la medianoche, se oyeron ruidos afuera, gritos de una mujer que andaba allá afuera. Y entonces vino él y rapidito se levantó de la cama y ya, abrir la puerta iba y se acordó del segundo consejo. Y dice, el segundo consejo, se acordó que decía, nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Y vino él y como se acordó de ese consejo fue y nuevamente se acostó a dormir. En la mañana que ya iba a continuar su camino, llegó otra vez al recepcionista, ya a esta hora estaba un hombre, ¿verdad? Y le dice, oiga, no, escuchó unos ruidos anoche. Oh, sí, le dijo, escuché unos gritos, cosas. Y le dijo, ¿y no le dio curiosidad por ir allá afuera a ver? No, le dijo, no me dio curiosidad. Mire, usted es el único que se va de aquí con suerte, porque en las noches sale una mujer gritando allá afuera. Y cuando alguien de los huéspedes que se quedan aquí salen, ella los mata y los echa en unas bolsas y los tira a la basura. Y entonces dijo el hombre, bueno, ni modo, me voy. Y continuó su camino. Continuó su camino por varios días todavía, le faltaba llegar. Allá cuando iba llegando al pueblecito donde él iba, se encontró de que ya para llegar a la casa ya estaba oscureciendo. Y vio que en la chimenea de su casa estaba saliendo humo, pero cuando ya se iba acercando más, vio la silueta de su esposa. Pero la vio, y cuando la vio a un hombre que lo tenía en las piernas y ella le estaba haciendo cariños en el pelo, en el cabello. Y entonces este hombre se encendió porque dijo, no, ¿cómo es posible? ¿Verdad?
Y entonces dijo, voy a ir a matarlos. Pero para eso iba cuando se acordó del tercer consejo. Y dice, nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Y entonces viene el hombre, se acordó de ese consejo y ya nada más allí a la orilla del camino, tal vez, debajo de un árbol se quedó a dormir. Ya en la mañana, menos encendido, se levantó y dijo, voy a regresar a donde mi jefe. Pero antes de irme, voy a ir y le voy a decir a mi esposa que yo nunca le fallé, que siempre la amé, pero que ella sí me falló. Y ya se acercó a la casa y cuando la esposa lo vio, lo reconoció. Habían pasado 20 años, acuérdense. Este más o menos se fue como la edad de algunos por aquí de 25 años. Ya regresó más o menos como yo, de 45. Imagínense, ya era un hombre maduro. Y lo reconoció la esposa y rápido salió a abrazarlo y lo abrazaba y ella bien feliz, llorando, contento, y él se la quería quitar de encima y no podía. Y le dice él, mira, nada más vine porque quiero decirte de que yo siempre te fui fiel y tú me engañaste. Y ya ella se quitó y le dice, no, nunca te engañé. Y le dice, sí, dice, ¿quién era el hombre con el que estabas anoche? Ah, no, mira, ese es tu hijo, pasa a la casa, te lo voy a presentar. Y entonces ya él se calmó y ya entró, conoció a su hijo, era igualito a él, hermano. El muchacho no podía decir que le había, ¿verdad? No, sino que el muchacho se parecía a él y ya todos bien contentos y se sentaron y ahí se comió él el último pan ya con su familia. Cuando él partió el pan, ahí estaba el dinero dentro de ese pan de los 20 años de trabajo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el retorno? De alguna manera retornó nuevamente a casa, ¿verdad? Y el consejo es de que nosotros tenemos que tomar esos 3 consejos. ¿O qué piensa usted de eso? De alguna manera algo nos va a servir, ¿verdad? Me tomé bastantes minutos para esto. Vamos a entrar de una vez al tema. Miren, estamos hablando del retorno a casa. Este hombre retornó nuevamente a casa. Pero muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, oiga bien, cuidado con las promesas que le hacemos a Dios. ¿Por qué? Porque dice el libro de Eclesiastés 4:5 que cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada, mire, mejor quedarse callado muchas veces, que hacer promesas y no cumplirlas. Y en este momento quiero hablarle de un hombre, hermano, yo no sé si para ustedes es famosísimo, pero para mí por la historia lo es. Este hombre se llamaba Jefté. ¿Alguno ha oído de Jefté? Levante la mano. Bueno, mi esposa obviamente, y no imagínense a esta altura del partido. Si no hubiera oído de Jefté, bueno, qué bueno. Entonces eso me avienta unos 5 minutos atrás todavía de la historia. Porque este Jefté, hermano, era un hombre que él era, obviamente tenía a su padre, pero ese hombre estaba casado con otra mujer, y con esa otra mujer tenía una familia, bastantes hijos con ella. Y este era el único que era hijo de una mujer ramera, usted sabe, de esas mujeres que venden ramas. Entonces, ese Jefté era hijo de ella. Y entonces sus hermanos, a causa de eso, no lo querían. Y le dijeron, tú no vas a heredar con nosotros, ¿verdad? Y lo rechazaron. Imagínense, lo rechazaron y ya Jefté se fue del lugar. Pero algo sucedió en la vida de Jefté, que él se convirtió en un hombre guerrero, así como usted. De esos hombres que guerrean y pelean y cada batalla la ganan. Y entonces ese hombre, hermanos, Dios estaba con él además. ¿Por qué? Porque ahí lo estamos leyendo, miren. Entonces, vienen sus hermanos y fueron y le pidieron ayuda porque ellos salían a pelear a la batalla, pero nadie como Jefté. No le podían ganar al pueblo, a los amalecitas, creo que es, que ellos peleaban con amones, sí, los amalecitas. Entonces, ellos peleaban, pero nunca tenían victoria.
Entonces tuvieron que pedir ayuda a Jefté. Mire, este hombre Jefté, dijo él, pero ustedes ¿por qué me mandan a llamar si hasta me echaron de la casa? No quieren que yo herede juntamente con ustedes. Para ustedes es como que no fuera hermano. Pero de alguna manera los ancianos del pueblo, ellos convencieron a Jefté. Entonces viene Jefté, acepta y dice, ok, viene Jefté, va y empieza a hacer tratos con los amalecitas. Cuando él hace tratos, no lo quisieron aceptar. Entonces viene Jefté y dice, bueno, no quieren aceptar por las buenas, vamos a tener que ir por las malas, porque así era Jefté, un hombre guerrero. Entonces viene él y va a la batalla. Y le hace, mire, en Jueces 11:30, le hace Jefté este voto al Señor. Jueces 11:30 dice, y Jefté hizo un voto al Señor, si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa, oiga bien, para recibirme cuando regrese, cuando retorne, triunfante, lo sacrificaré como ofrenda quemada. Mire qué barbaridad la promesa que le hizo. Nunca, hermanos, hagamos promesas a la ligera. ¿Saben? Nosotros muchas veces le prometemos cosas a Dios y lo hacemos sin pensar. Este hombre en este momento quería ganar la victoria y obviamente la ganó porque hizo ese trato con Dios, ese convenio con Dios. Pero mire, el no pensar uno muchas veces le ofrece cosas a Dios que muchas veces, aunque no queramos, tenemos que cumplir. Porque por eso leímos el versículo anterior, ¿verdad? Que muchas veces nosotros los seres humanos estamos tan necesitados que le decimos, Señor, si me sacas de este lío, de este apuro, te prometo que allí voy a estar sirviéndote todos los días en la casa. Si me permites pasar la frontera, decíamos, ¿verdad? Te prometo que te voy a servir, Señor. Voy a buscar una casa en donde congregarme. Y mire, cuando ya está en Estados Unidos, United States quieto, allí mi hermano se pone bien quieto. Sí, se le olvidó la promesa que le hizo a Dios. Obviamente, tal vez en ignorancia, pero Dios es Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando digo en ignorancia, usted sabe a qué me refiero. A veces sin conocimiento del Evangelio, pero todos tenemos cierto conocimiento de un ser supremo. Hasta aún los que son ateos dicen, yo soy ateo gracias a Dios. Así dicen. ¿Me entienden? Entonces, ¿verdad? Y le hacen promesas que no las cumplen. Y este Jefté, pero mire, me llamó la atención allí en la versión, porque la que acabo de leer, la nueva traducción viviente, pero mire lo que dice la Biblia de las Américas, dice, y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo retorne, cuando yo vuelva, cuando yo ¿se acuerdan? En paz, de los hijos de Amón será del Señor. O lo ofreceré como holocausto. ¿Se fija la diferencia en las versiones? Dice que será del Señor. O lo ofreceré en holocausto. Hay una gran diferencia en las dos versiones. Quedémonos con la primera. Mire, llegó la hora de cumplir las promesas. Obviamente Dios le dio la victoria sobre los amonitas, ¿verdad? Y viene Jefté y él tiene que cumplir la promesa que hizo apresuradamente. Nunca hagamos promesas apresuradamente a Dios. Porque mire, Jueces 11:34 dice, cuando Jefté volvió, ¿se acuerda? Volvió o llegó. Dice esta versión, hay una versión que dice volvió y otra que dice regresó. A su casa en Mizpa, he aquí, su hija salió a recibirlo
con panderos y danza. Era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó su ropa y dijo: ay, hija mía, que me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho. Ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí. Déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: ve. Y la dejó ir por 2 meses. Y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté de Galadita. Déjenme trago porque eso sí estuvo fuerte. Bendito Dios. ¿Qué piensa usted de esa promesa, hermano? Cuando la leemos así, podemos decir: qué grosero fue Jefté, ¿verdad? Y además de cumplir la promesa. Porque mire, hay bastante gente que se puede retractar de algo así, máximamente cuando se trataba de su única hija. Dice que no tenía ni hijos ni hija, ni con otra. Menos con su esposa aquí, ni la conocemos. No sabemos quién es la esposa de él, pero obviamente tenía, ¿verdad? Pero mire qué hombre más malo, ¿verdad? Ese hombre sí fue malo. Dios le dio la victoria. Él le hizo una promesa apresurada. Qué mal es cuando uno hace una promesa apresurada y cuando regresamos a casa tener que cumplir muchas veces cosas que ya no queremos hacer. Usted se imagina esos 2 meses, tanto de ella con sus amigas como de él mismo, su única hija. Levante la mano al que tuviera valor de hacer algo así. Yo no, la bajo, pero es una promesa de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a no tomar decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque yo pudiera culparlo a él, pero mire, le voy a mostrar algo que cuando yo lo leí esto, lo saqué, el dibujo lo saqué de un libro que leí hace muchos años, que el libro se llamaba Jesús a través de los ojos del Medio Oriente. Encontré esto. Ese es un ejemplo de las casas en la época de Jefté, pero también en la época de Cristo. Porque mire Mateo 5:15 dice: nadie enciende Jesús hablando aquí, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Verdad? Casi no se entiende. Porque es cuando él estaba hablando de las bienaventuranzas allí. Pero mire lo que dice Lucas 13:15. Versión de las Américas dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey y su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? ¿Sí se acuerda de esa historia cuando él dijo eso? Fue el día que él, en un día de descanso, en un sabbat, ¿verdad? ¿Se acuerda que Jesús vivió él el Antiguo Testamento al pie de la letra? ¿Sí se acuerda, verdad? Entonces, él acababa de sanar a una mujer encorvada. Y los que estaban allí, que eran los fariseos, ese tipo de gente que usted sabe, sacerdotes, sumos sacerdotes, gente
que los escribas, todos ellos que le traían la contraria a Jesús, le dijeron, ¿por qué sanas en un día de descanso? Entonces, eso fue lo que le respondió Jesús. O sea, que ustedes piensan de que yo tenía que dejarla a ella así, y ustedes le dijo, entonces el Señor les respondió, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y usted dice, ¿qué me está diciendo con esto? Bueno, le voy a explicar. Ve, esta es la parte lateral de la casa y ahí está la puerta de la entrada. Pero este de aquí es el dibujo o vista la casa en forma de un plano, ¿verdad? En forma del cielo, para abajo, sin techo, pero para abajo. Aquí está la sala familiar. Allá está el establo dentro de la misma casa. ¿Okay? El pesebre está allí y la puerta es esta, que es la que vemos allá, y escaleras para subir, como quien dice, allá arriba, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que cuando en ese entonces que yo leí ese libro, cuando dice de que Jesús nació en un pesebre, todos nos imaginamos que allá con los marranitos, con los animalitos, ya ve que hasta le ponen ahí un montón de cositas, ¿verdad? Usted sabe. Pero en realidad el pesebre estaba aquí. Solo habían estos dos agujeros para que por allí, en la sala de la casa, por allí le daban de comer a los animales que estaban allá abajo. ¿Sí? Donde está el establo, allí habían vacas, habían cabritos, ¿verdad? Habían marranitos, ovejitas, burros, mulas, machos y de todo lo que... Porque la gente más rica es la que tenía eso. Los más ricos de la época. Entonces, Jefté era uno de ellos. ¿Recuerdan que les dije que era un capitán del ejército? Entonces, Jefté, él pensaba que por esta puerta jamás imaginó que su hija iba a salir por ahí. Nunca pensó que un ser humano iba a salir por ahí. Él pensó que a lo mejor un corderito, un marranito, porque él así fue que dijo, ¿se acuerdan? Lo que salga a mi encuentro, pero nunca, él llegó en una hora donde su hija siempre estaba dormida. Nunca imaginó Jefté, mi hermano, que su hija iba a salir aquí con panderetas y haciéndole fiesta. Lo estaba esperando. Después de que venía de una... Por eso él dijo, has partido mi alma, dice una versión. ¿Por qué? Porque cuando él vio que era su hija, en vez de alegrarse, se entristeció su corazón. Ese retorno, hermano, fue el más horrible que pudo haber existido de la historia de la Biblia. Bueno, hay otros, pero cuando se trata de su única hija. Entonces, imagínense Jefté. En los tiempos de Jesús, Jesús nació en un lugar así también allá, abajo. No nació aquí, en una casa como esa también. No se imagine usted que fue allá en el monte, en medio de las piedras, donde en una cueva ahí estaba. No fue así. Fue en un pesebre, dice la Biblia. Entonces, hay dos tipos de retorno, Dios mío, detenemos el reloj. Mire, hay dos tipos de retorno. Uno que puede ser para perdición. Yo no le estoy diciendo que Jefté se perdió, ¿ok? Pero sí hubo alguien en la Biblia que sí se perdió, pienso yo, en esto. Porque mire lo que dice Ruth 1, 8, 14. Dice, sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus dos nueras, vuelva, retorne, cada una a su casa de su madre, y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos, es decir, a los hijos de ella, y a mí, que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Y dice, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habría de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías,
Shuv, a la casa de sus padres. Regresen, retornen a la casa de sus padres. Porque ya soy demasiado vieja para volver a casarme. Aunque fuera posible y me casara en esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro hombre? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza. Retornos muchas veces para perdición. Esta mujer, Orfa, hermanos, dice que se despidió y volvió nuevamente de donde ella era. ¿Sí se acuerda de dónde ella era? Moab. Era moabita. ¿Y de dónde vienen los moabitas? De un incesto que tuvo las hijas de Lot con Lot. De ahí venían los moabitas. Y entonces era haga de cuenta, una maldición sobre de ellos. Pero esta mujer Noemí, ¿conocen la historia? Levanta la mano. 2, 3 personas. Okay. Mire, esta mujer vivía en la casa del pan, vivía en Belén, y su esposo tomó una mala decisión y se fueron a este lugar, Moab. Tenía 2 hijos, seguramente vivieron ahí muchos años, porque dice que sus hijos pues conocieron sus esposas allí, estas 2 mujeres, Ruth y Orfa, se casaron. No dice la Biblia que hayan tenido hijos, ¿verdad? Pero sí dice de que ellos murieron y también su padre al tomar una mala decisión. Miren, nuevamente una mala decisión ahí. Entonces, fíjense de que en ese tipo de maldición, al regresar, le dijo Noemí: tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. ¿Se acuerda dónde la había mandado? Le dijo: vete a la casa de tus padres. Pero mire aquí, cuando ya ella se había ido, lo que ella dijo, tu cuñada Shub regresó, volvió, retornó a su pueblo y a sus dioses. Esa es una decisión para maldición. Así es. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me digas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue, porque esta es la versión, hermano, Nueva Traducción Viviente, la que estoy leyendo. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida, lo puse con verde, diga conmigo, decidida. Decidida. Necesitamos tomar decisiones buenas nosotros, como lo tomó esta mujer. Mire, a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, la casa del pan, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad, Noemí? ¿De verdad es Noemí?, decían las mujeres que estaban ahí. Y ya usted conoce la historia. ¿Qué respondía ella? Dice: ya no me llames Noemí, porque Noemí significa la resplandeciente. Esa mujer que tiene a Dios, que brilla cada vez que alguien la mira, hermosa. Llámeme mejor amargada, decía ella, porque Dios, ¿se acuerdan lo que leímos hace un rato? Y entonces yo le he contado todo esto, y mire, ya fuimos a diferentes lugares, ¿verdad? A la vida de Jefté y todo lo que hemos leído, porque quería llegar aquí, y gracias a Dios que me dio el tiempo. Pensé que no me iba a dar el tiempo, pero mire, quería yo llegar aquí a esta área. ¿Por qué? Porque hay retornos, hay regresos que son importantes y de mucha bendición. ¿Sabe? Esta mujer, nosotros los seres humanos,
¿Usted ha oído un canto que dice, yo he decidido seguir a Cristo? ¿Ah? A veces lo cantamos y ¿sabe qué? Solo lo cantamos nada más de como dice el Señor, de aquí al diente, al labio. ¿Cómo es? Decía él, yo le voy a decir cómo él decía, o como dice, mejor dicho. Este pueblo nada más de labios me honra, pero su corazón está podrido. Esa es versión mía. Así decía él. Sí, así dice la palabra, ¿sí o no? Lo buscamos. No, ¿verdad? Podemos confiar en eso porque el tiempo, mire, va volando. Entonces, el 22 dice, de ahí siempre del 13, dice, así que Noemí volvió, regresó, retornó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita, la que no tenía parte ni suerte en el pueblo de Israel, hermano. Esa mujer tal vez posiblemente al principio la mal miraban, no la miraban bien, ¿verdad? O tal vez porque iba con Ruth, iba con, ustedes me están durmiendo, iba con Noemí, ¿verdad? Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Bien, ok. Esto pareciera que fuera una santa cena también, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros tomamos ese tipo de decisiones, Él nos va a bendecir. Nos va a bendecir grandemente y nos va a traer a lugares de delicados pastos. Allí nos pastoreará y confortará nuestra alma y nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y como dice la Biblia, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque su vara y su callado nos infundirán aliento. Y mire, aquí viene lo mejor: aderezas mesas, prepara mesas delante de aquellos que nos angustiaron. Y dice de que unge nuestra cabeza y que nuestra copa está rebosando. ¿De qué? De gozo, de alegría. Nosotros estamos felices, estamos contentos, hermanos, por lo que Dios está haciendo. Pero Él dice de que nos va a llevar al comienzo de la cosecha. Aleluya. Mire qué tremendo. Y Ruth fue allí, a ese lugar. Entonces, en cada retorno, en cada regreso, Dios va a compensarnos, dándonos cobertura. ¿Usted sabe qué significa cobertura? Cobertura es que si estuviera lloviendo allá afuera, usted agarra un paraguas, se sale porque no se quiere mojar. Eso es cobertura, se está cubriendo, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice ya en Ruth 2:12, dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas veniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida, pues puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Quisiera transmitirle otra versión porque aquí hay una parte donde dice, esta que dice, de modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores. Los cosechadores, lo voy a buscar porque quiero que lo leamos. A ver, déjenme desaparecer una, ahí lo dejo. Ruth, ¿qué le dije? ¿2 qué? 2:12, gracias. A ver, que el Señor te pague. Vamos a leer la que está en medio. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva.
aunque no soy como una de tus siervas. Y a la hora de comer, Booz le dijo, ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así que ella se sentó junto con los segadores. Dice esta. Ay, no era la que le quería leer esa, porque hay una que dice tus servidores. Trabajadores, dice ahí, la otra que está ahí, la Biblia para todos, mire. Pero hay una que dice servidores. Yo creo que es la que usted usa, la versión de 1960, ahí es donde dice eso. Entonces, en esta dice los cosechadores, en la nueva traducción viviente. Ajá, pero, vamos a ver, acabo de tocar muy rápido, tengo tiempo. Aquí está. Comió el ay, no la agarra esta. Se encimó. Se encimó, sí. Bueno, pero dice sus servidores. Mire, Booz tipifica a nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Ruth tipifica a usted. Y los siervos, los servidores, tipifican a nosotros. ¿Sí? A quien sea que sea su pastor. Miren. Entonces, dice ahí, Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. O sea, Booz tipifica a Jesús. Ruth tipifica a ustedes. Y los segadores, que dicen cosechadores, dice esta, tipifica a nosotros, que somos los que le damos el alimento. Pero mire, algo que yo quiero que vea es que dice de que le dio de comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. La palabra de Dios, hermano, es infinita. Y usted, como Ruth, que usted es, como la amada que es usted del Señor, es necesario que se alimente, que coma, que se nutra. ¿Para qué? Para que el día que usted venga y se encuentre con su amado. Cuando hablamos de la amada del Señor Jesús, estamos hablando de hombre y mujer, ¿sí? Porque cuando dice, y Dios le habló al hombre, entonces estamos hablando de la mujer y también del hombre, a los dos, cuando se trata de eso. Pero cuando hablamos que ya Jesús es el que es el amado, toda la iglesia es la amada. Entonces, nuestro deber como segadores, mire lo que las recomendaciones que dio allí después de eso, dice, cuando Ruth regresó a trabajar, ella retornó al trabajo, dice, Booz ordenó a sus trabajadores, a sus servidores, a sus cosechadores, como usted le quiera llamar, déjenla recoger espiga, aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada, déjenlas caer a propósito. Miren, permítanle recogerlas y no la molesten. ¿Se da cuenta el trabajo que tiene un pastor? Aleluya. El trabajo que tiene un pastor es eso, darle el alimento, alimentarlo, nutrirla a la amada que un día, y presentársela a él, a Dios, hermano, no cansada, no frustrada, no de manera decepcionada, no trabajada, no, sino que usted tiene que ir bien brillante, dice que sin mancha y sin arruga, ante Jesús, que usted un día se va a juntar con Él, y entonces nosotros, el trabajo de nosotros es mantenérsela así, pero todo y cuando obviamente usted lo permita, y nosotros lo vamos a mantener así como le dijo ahí, deja que coma, déjenla que recoja espigas, que coma, que no le impidan, mire, no le impidan. Cualquiera que quiere recibir la palabra de Dios, hermano, no debemos nosotros como maestros, como pastores, como lo que usted crea que somos,
no debemos de tener la palabra fresca, que usted la reciba. ¿Por qué? Porque eso va a mantener sus vestiduras blancas para poder un día ver a Booz, al amado, que aquí representa a Jesús. Ese es el trabajo de un pastor. No trabajarla, no estresarla, no va a eso. Por eso es de que cuando nosotros, si Dios nos permite, ¿verdad? Un día, porque aquí esto es temporal, aquí, ¿verdad? Y Dios nos va a permitir, yo estoy seguro que lo va a hacer, porque Él nos lo ha prometido y así lo va a hacer. Nosotros en ningún momento lo vamos a usted a cansar de nada, ¿no? Nada, nunca. Ténganlo por seguro. No lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí esto le está diciendo, vos le dice, le ordenó. No le dijo, si ustedes quieren, no. Les ordenó. Son órdenes directas de parte de Dios. En el caso de nosotros, de parte de Dios. Pero mire, cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a su siervo, esta es otra versión, dice, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis, dice esta versión. Mire. Allá decía, no le impidan, esta decía, no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco más de grano de los manojos y la dejaréis para que ella lo recoja y no se lo impidáis. Esa es la bendición de parte de Dios para usted que es la amada de Dios. Nosotros solo somos los siervos. Ajá, ahí es donde, si entramos en ese detalle, hermano, ahí sí van a tronar los chicharrones. Para nosotros, no para usted. Usted tranquilo. Usted adore a Dios, usted siga a Dios, aférrese a Dios, vaya y entonces métase bajo la cobertura, porque qué importante es estar bajo la cobertura. Miren, aquí dice, Ruth 3:7 dice, después que Booz terminó de comer y de beber, estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón del grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche Booz se despertó de pronto y se dio cuenta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies y le dijo, ¿quién eres? Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, mire, ya que usted es el redentor de mi familia. ¿Se da cuenta? El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestra aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Mire lo que le está diciendo a usted el Señor Jesús ahora. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré, dice el Señor, lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Usted, mi hermano, usted es la amada del Señor y es una mujer virtuosa. Va para hombres y mujeres cuando se trata del Señor Jesús. Cuando usted es la iglesia, pues, del Señor Jesús. Él va a venir un día por su amada, no aquí a la tierra. Él va a venir y lo va a encontrar a usted en las nubes. Y nosotros tenemos que presentársela a Él sin mancha y sin arruga. Pero todo eso va a depender si usted quiere o no. Nosotros estamos dispuestos, porque dice la Biblia que el que puso la mano en el arado, mire que no vuelva atrás. Y nosotros estamos bajo la cobertura, lo hemos dicho antes, de Ministerios de Ebenezer Ministerio de Ebenezer Branzo somos nosotros, pero Ministerios de Ebenezer con el apóstol Sergio Enrique. Entonces, cualquiera que se quiera levantar en contra nuestra, como decía yo en la oración en la mañana, no vaya a ser que se encuentren luchando contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque no somos solo nosotros, hermano. Es una cadena inmensa. Usted va a llegar a tener el privilegio un día, tal vez hasta de asistir a un lugar de esos. Es una cadena grandísima. Oí decir que allá en Chihuahua hay, ¿verdad? Red se le dice. Sí, es una red ministerial. Pero en Chihuahua hay ministerios de Ebenezer. Entonces, están en todas partes, hermano. Estamos en todas partes. Ahora estamos en Branson. Gracias a la misericordia de Dios.
Y aunque usted lo mire muy poquito ahorita, dice, pero ¿por qué tan poquito si el ministerio debe ser? Hermano, tenemos 6 meses que empezamos esta iglesia. Dios permitió que el apóstol nos diera cobertura. Y Él oró, nos ungió a nosotros. Bendito sea Dios por eso. Fue misericordia de Dios nada más. Y lo hizo públicamente. Usted puede ver el video, está en YouTube. Ajá, Él nos ungió como pastores de esta ciudad. Por la misericordia de Dios, no crea que porque nosotros somos acá, bien acá. No, es porque Dios lo ama a usted y quiere que usted se presente delante de Él sin mancha y sin arruga. Quiere que usted retorne a Él. Quiere que usted vuelva a Él de esa manera. Pero para eso, usted necesita estar bajo una cobertura pastoral, como nosotros lo estamos bajo una cobertura apostólica. Entonces, mire qué maravilloso es eso. ¿Por qué? Porque cuando oramos, a ver, hay muchos orando por usted, hermano, aunque usted ni los conoce. Hermano, y yo los conozco a todos. Y ellos, mira, ahí estamos todas las mañanas orando, vía Zoom, gracias al Señor. Entonces, dice aquí, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Luego vos le dijo, tráeme tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. ¿A qué cree que regresó? Dice que él regresó al pueblo. Ahorita le explico. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella. Él regresó al pueblo a hacer el papeleo, a rebuscarse cómo él podía redimirla a ella. Es lo que Cristo vino a hacer a nosotros, por nosotros aquí en esta tierra. Se tuvo, hermano, que humillar hasta lo más bajo. Mire, ya bastante era que Jesús naciera en un pesebre, como pusimos hace rato. Ya bastante es que Él pasara por el proceso que usted y yo pasamos del nacimiento. Bastante vergonzoso era ya, como para que también lo expusieran públicamente desnudo en una cruz. Eso fue vergonzoso para Él, siendo hombre, como hombre, pero también siendo Dios. Eso fue lo último, pero Él solamente lo hizo por usted y por mí. Así fue nuestro Señor Jesús. Dice de que Él fue nuevamente al pueblo a rebuscarse de qué manera iba Él a redimir a Ruth. Eso es lo que Cristo hace. Entonces, yo creo que yo aquí terminé. Póngase sobre sus pies. Ella fue y buscó cobertura. Nosotros necesitamos tener una cobertura. Yo sé de que algunos de ustedes son visitantes, pero si usted ya tiene varios días viniendo a este lugar y usted dice, oye, de plano no tengo un pastor que él haya orado por mí extendiendo cobertura. Me gusta cómo son estos aquí, me gusta la alabanza, tal vez no me gusta mucho el chaparrito ese, pero la palabra, el alimento sí, mi hermano, viene de parte de Dios. Y Dios lo sabe que es así. Entonces, yo le hago la invitación a usted. Si usted dice, bueno, yo quiero ser de esta casa, quiero ser miembro del Ministerio de Ebenezer Branson y quiero recibir esa cobertura pastoral, yo le invito que pase aquí al frente, vamos a orar por usted, lo vamos a ungir. O si quiere aceptar a Cristo en su corazón, o si se quiere reconciliar con Él, porque hermanos, los tiempos ya no están para perderlos. Déjeme decirle que el shub del Señor puede pasar ahora sí en cualquier momento. Tal vez dirá usted, yo vengo escuchando eso desde que estábamos allá en el siglo pasado, claro que somos un poquito más mayores, o lo hemos venido escuchando desde que éramos niños y todavía no viene. Pero dice de que las señales, hermano, Él dijo en Mateo 24 cuáles serían las señales.
Y si hasta ahorita que usted piensa que todavía no ha visto ni siquiera la mitad de la señal, déjeme decirle que la estamos ya pasando. Así es de que mientras todos cierran sus ojos, yo le voy a pedir que pase aquí al frente. Si usted dice, bueno, yo quiero recibir cobertura pastoral, bendito sea Dios. Yo lo bendigo en el nombre de